Sean ustedes bienvenidos al programa Entrevistas Académicas, un espacio para la reflexión en torno al quehacer académico y para el intercambio de experiencias educativas. Nos acompaña en esta oportunidad don Yurilev Chalco Cano, licenciado, magíster y doctor en matemáticas, estos dos últimos grados obtenidos en Brasil, en la Universidad Estadual de Campinas. Debo señalar también que Yurilev es una de las personas que ha contribuido notablemente al desarrollo de la investigación y al incremento del índice de publicaciones indexadas en nuestra universidad. Se desempeña en el Instituto de Alta Investigación, donde debe cumplir con un cierto número de publicaciones ISI y proyectos Fondesit, entre otras cosas, que le demandan todo su tiempo. Sin embargo, se ha hecho un espacio para acceder a desempeñarse como director de posgrado y tiene, entre otras responsabilidades, según lo que entiendo, lograr que la universidad se acredite, ¿no es cierto?, en esta materia del año 2017, ¿no? Yurilev, bienvenido a este programa. En primer lugar, quiero agradecerte que hayas accedido a conversar con nosotros sobre el quehacer universitario y en especial sobre el tema del posgrado. Para centrarnos en este tema, entonces, sé que se está trabajando una nueva propuesta de reglamento de los programas de posgrado, porque el actual data del año 2007, si mal no recuerdo, y porque hay una comisión de decanos, ¿no es cierto?, que está trabajando o trabajó contigo para darnos a conocer, ¿no es cierto?, esta nueva versión del reglamento. Entiendo que ese trabajo ya terminó y está ahora por ver las instancias correspondientes para su aprobación. Al respecto, entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué se hizo necesario un replanteamiento del tema y qué grandes diferencias presenta con respecto a lo que existe en este momento? Bien, primero agradecerte por la invitación, Yanko, una oportunidad para conversar sobre el tema importante, ¿no? Posgrado. La verdad que yo pienso que en los últimos 10 años este análisis se ha hecho en el Departamento de Docencia de Posgrado, en el cual pienso que en los últimos 10 años, como te repito, diría yo que no se ha trabajado como corresponde o no se le ha dado la importancia debida al posgrado en nuestra universidad, ¿ya? Por diversos motivos, por ejemplo en el funcionamiento, en la contratación de académicos, en diversos motivos. No ha funcionado como corresponde el posgrado, diferente de la investigación, que en su momento la investigación se dio la importancia debida y se decretó políticas o se hizo políticas para desarrollar la investigación, tales aumentando el número de publicaciones, el número de proyectos, y que nos ha logrado y hemos logrado como universidad acreditarnos en el área de investigación. Diferente en el posgrado, que hasta el momento yo no conozco o no he conocido, no se conoce políticas ciertas, concretas para el desarrollo del posgrado en nuestra universidad. Siempre han sido más avances por personas y unidades que han logrado esto. Respecto al reglamento, la intención de todo esto es darle ahora la importancia necesaria. Y yo creo que es el momento de empezar, porque ya las unidades y las personas, los académicos, creemos en esto de la acreditación. Y eso permite que, como una de las tareas importantes, es nuestro reglamento. Nuestro reglamento, que antiguamente era un reglamento de docencia, de posgrado, en el sentido que tú decías cuánto valía, cuánto era, cuántos cursos tenía que aprobar, todo numérico, cuantitativo, de intentar regular. Ahora este reglamento de posgrado es más general, es un paraguas para, digamos, poder incluir, ¿no?, todos nuestros programas de posgrado y poderlos incluir de una manera más coherente, y de tal forma que este nuevo reglamento también esté acorde a los lineamientos de la CNA, ¿no? Y eso es importantísimo. Había detalles en el antiguo reglamento que no estaban acorde a lo que decía la CNA. En este caso, este nuevo reglamento se incorpora nuevas cosas, como por ejemplo un capítulo que se refiere al aseguramiento de la calidad de los programas. Entonces, esto es el nuevo cambio en el nuevo reglamento. ¿Va a haber una política nueva de posgrado o nos vamos a quedar en el reglamento? No, las políticas, eso es lo que yo pienso, que ahora es el momento de hablar de las políticas, que toca el momento del posgrado, yo creo, es el momento propicio, digamos. Te decía porque no ha habido ninguna política exacta sobre el posgrado en nuestra universidad, ¿no? Con decirte que en este momento nosotros tenemos tenemos 52 programas de posgrado vigentes en nuestra universidad, 52 programas vigentes. De los 52 programas tenemos solamente 2 acreditados, que es el magíster en antropología y doctorado en antropología. Solamente esas. Y entonces tenemos 50 programas que no están acreditados. Ahora, la pregunta que me harías inmediatamente sería, bueno, ¿y qué se necesita para acreditar estos programas?
yo diría que estamos muy lejos. Muy lejos de acreditar estos programas en la forma como está. ¿Ya? En la forma como está. Entonces hay que tomar decisiones para esto. Se dice, a través de unas averiguaciones, investigación que hemos hecho al respecto con la vicerrectoría y la dirección, que más o menos nosotros necesitaríamos tener el 70% de nuestros programas acreditados para intentar ir a la acreditación en el área. Cosa que en este momento, yo diría al 2014, diciembre de 2014, estamos lejos. De esos 50 y tantos programas, ¿cuántos son acreditables? Ya, ahí van el punto. Bien. Ahí hay un punto bien interesante que hay que aclarar, ¿no? Mira, el posgrado, la acreditación gira, la calidad en este caso, porque la CNA que decreta dice cómo tiene que ser la calidad, pasa por el cuerpo académico que tenga cada programa. Tú tienes tu cuerpo académico. El cuerpo académico son académicos, que pueden ser profesores de nuestra universidad, invitados, colaboradores. Pero dentro de ese cuerpo académico tiene que haber un grupo de académicos que soportan el programa. Ese grupo de académicos, en el caso de programas académicos, se le conoce como claustro, y en el caso de programas profesionales se le conoce como núcleo. Entonces, estamos muy lejos en muchos de los programas, es decir, en esos 50 restantes, yo diría casi el 90% de los programas está lejos de alcanzar ese núcleo, o ese claustro. ¿Ya? Y ese es el primer obstáculo para llevar a acreditar nuestros programas. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles las etapas que se van a seguir para ir subiendo a poco, ¿no? No se puede cambiar todo inmediatamente. Eso es importantísimo. Te cuento un poco lo que yo he analizado al 2014. Desde el momento que llegué, nos hemos pasado en un análisis duro, de números duros, ¿no? Para nosotros intentar decretar algunas políticas, cómo nosotros podemos llegar a acreditar algunos programas. Mira, en los últimos 10 años, del 2004 al 2014, nuestra universidad ha contratado 154 académicos. Esa es la cantidad de académicos contratados al noviembre del 2014. ¿Ya? Los últimos 10 años estamos hablando. Te puedo decir que de todos esos de ahí, 40 son doctores, por ejemplo, 75 magísteres y el resto profesionales, de esos 154 académicos. De esos 154 académicos, te diría que 25 académicos, 25 tienen un perfil para pertenecer a un claustro. ¿Ya? Tienen un perfil, no, discúlpame, para pertenecer a un cuerpo académico, no todavía el claustro, a un cuerpo académico. 25 académicos, entre magíster y doctores, claro, más doctores. Son 18 doctores, la verdad, que pueden pertenecer a ese claustro. De 40 doctores que hemos contratado, solo 18 pueden pertenecer a un cuerpo académico. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya, de esos 25 académicos de la universidad, entre magíster y doctores, 6 académicos, o 5, discúlpame, fueron contratados por el Departamento de Antropología o el Instituto y que contribuyen y tributan al doctorado en Antropología. 5, o sea, 5 académicos se contrató en los últimos 10 años, yo diría, para desarrollar y desenvolver el área de antropología. Y fue algo bueno, porque tenemos acreditada antropología, más un académico que no está en el departamento de antropología, que también ahora pertenece al claustro, entonces diríamos 6 académicos que se contrataron para potenciar antropología, y por eso antropología está acreditada. Uno de los motivos, yo no digo que sea el único, uno de los motivos es ese. ¿Es la fórmula entonces tener gente exclusivamente dedicada a los posgrados? ¿En la docencia o no? Yo no creo así, porque si hablamos de educación continua significa un todo. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que esta universidad en este momento, siendo una universidad pequeña, de regiones y todo, no nos podemos dar el lujo de tener todas las áreas un posgrado. Claro. No podemos darnos el lujo, por ejemplo, en una X facultad, que todas sus unidades tengan un posgrado acreditado, ni mucho menos. Eso significa tú invertir en recursos humanos, pero a altísimo nivel. Claro. Lo que yo pienso que tiene que ocurrir en esta universidad en este momento, es una apreciación mía, es decidir cuáles son las áreas que va a potenciar el posgrado y apuntar hacia allá nuestras fichas, digamos, de contratación, porque es como si nos hubiéramos, ¿qué yo diría? De los 154 académicos que hemos contratado, solamente, eso sí te puedo decir, 9 o 10 pueden tributar a un claustro. Sacando a los 6 de antropología, sacando a los 6 de antropología, 9 o 10 pueden pertenecer a un claustro, el resto no. Pues si estamos hablando de 154, solo 10 académicos pueden formar parte de un claustro, estamos diciendo que nuestra política de contratación para el desarrollo de posgrado ha sido malísima.
Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el análisis que yo veo? Definir las áreas y decir, mire, yo quiero X área para desarrollar con una unidad compleja para hacer con un posgrado acreditado que implique magíster y doctorado acreditado. Entonces, para allá tenemos que apuntar y hacer nuestras contrataciones para allá. Ahora, tú me preguntas, ¿cuáles son esas unidades? Exactamente. ¿Cuáles son los programas que eventualmente podrían haber? Eso pasa por un análisis más duro. Claro. La idea es que, por ejemplo, hacer un análisis, que es lo que se está haciendo en este momento, es analizar cuáles son las áreas que nosotros estamos más cerca de completar este claustro, por ejemplo, podría ser uno de los parámetros, o cuáles son aquellas áreas que le importa a la universidad y a la región, tal vez, que es desarrollar, ¿no? Entonces, puede haber 3, 4, 5 parámetros en las cuales hay que decidir cuáles son las áreas que nosotros deseamos potenciar. Tenemos antropología, ok, nosotros necesitamos elegir cuáles son esas otras áreas y apuntar allá. En este momento, en el POA, que es el Plan Operativo Anual del Posgrado, en común acuerdo con la Dirección General de Investigación, se ha decidido la contratación de 7 doctores con FONDESI. Ya. Pero no es de cualquier área. ¿Me entiendes el plan? Que no es de cualquier área. Se van a contratar estos doctores exclusivamente para potenciar el área que la universidad, ¿ya?, decida cuáles son las más importantes. En esa decisión, y antes de ir a la pausa, dejamos planteada la pregunta para la segunda ronda, ¿cómo interviene la comunidad? Exactamente. Por eso te digo, ahí... La comunidad externa, me refiero, no interna, ¿no? Claro, naturalmente, claro. Mira, por eso te digo, pasa por varios factores decidir cuáles van a ser esas áreas. Claro. Uno de los factores puede ser, ya te digo, por ejemplo, ver un área que le falta 5 o 2 o 3 académicos para completar su claustro, entonces apuntemos por ahí, puede ser un parámetro. Yeah. El otro parámetro puede ser, bueno, y los alumnos, porque tú para tener un programa de posgrado acreditado, tú tienes que tener una masa de estudiantes y continuo. O sea, yo no puedo tener un programa de posgrado que tenga hoy día 10 alumnos y el otro año no tenga esos 10 alumnos y tenga que esperar 3 años para nuevamente... Eso no es... No puede, claro, no puede ser. Eso sí, pasa también entonces por el análisis de cuántos alumnos y de dónde van a venir estos estudiantes. Claro. Ahora, la ventaja que tenemos, sí, de nuestra visión, nuestra misión de universidad declara de establecernos como una universidad referente en la zona macro sur andina, y eso es importante porque hay recursos humanos cerca, ¿no? Claro. Eso es importantísimo también. Ok, vamos a hacer una pausa y retomamos justamente con esto en lo cual quedamos ahora. Yuri. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá.
Universidad de Verdad. Bueno, después de esta pausa, retomamos el tema que estábamos conversando con Yuri Lev y no sé si podemos profundizar un poquito más en este tema de los grupos de doctores o académicos que deben hacerse cargo de los programas de posgrado. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué áreas pudieran ser más flexibles que otras para poder dictar un programa de doctorado o de magíster? Claro. Mira, en esto de la CNA, por áreas, se clasifican por áreas, digamos, todos los programas de posgrado, y en esto de las áreas es totalmente heterogéneo. O sea, nosotros podemos ver áreas más exigentes en cuanto a productividad científica con otro con menos exigencia. Entonces, esa es una cosa que juega a favor de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que en el área de educación y humanidades, ¿no?, es un poco más flexible en cuanto a producción científica se refiere. O sea, te exigen, por ejemplo, que para formar parte de un núcleo, en el caso de magíster profesionalizante, tú tengas una publicación ISI en los últimos 5 años y tengas 2 cielos en los últimos 5 años, y algunas asistencias técnicas, algunas asistencias al profesorado, por ejemplo, igualmente en humanidades. Pero, por ejemplo, en otras áreas como ciencias, ya son más duros. En ciencias, por ejemplo, te exigen que tú tengas 5 publicaciones en los últimos 5 años y seas jefe o director o responsable de un proyecto Fundes. Y las cosas cambian, se vuelve más dura. En el caso de ingeniería igual, en las ingenierías la exigencia científica es más dura. Por ejemplo, para un magíster profesionalizante o académico, da lo mismo para ellos, no diferencian en ese sentido, es que un académico tiene que tener 3 publicaciones ISI para formar parte de un núcleo. Dada la falta, ¿no es cierto?, de académicos con ese perfil, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo traemos aquí 40 o 50 doctores que sean capaces de trabajar en los programas de posgrado, sabiendo que Arica está lejísimo de Santiago y muy poca gente quiere venirse para acá? Volvemos a lo anterior, ¿no? Hacemos el análisis, 154 académicos en los últimos 10 años y 10 pueden aportar o tributar a un claustro o a un núcleo. Eso significa que los próximos 10 años ese es nuestro panorama, si no tomamos una decisión ahora. Claro. Porque ese es nuestro panorama los próximos 10 o 20 años. Claro. ¿Ya? A no ser que ahora nosotros tomemos una decisión. Y una de las decisiones que se ha tomado en esta dirección es, como te digo, elegir áreas. Elegir áreas y declarar unidades complejas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Cuáles son las áreas? Y te vuelvo a repetir, va a depender mucho de los parámetros que nosotros querramos definir. Ya te digo, el desarrollo regional, el desarrollo académico, no sé, alguna estrategia que la universidad decida. Hay algunas conversaciones avanzadas con algunas unidades al respecto, pero todo no está decidido aún hasta este momento. Ahora, las personas que trabajan en los programas de magíster necesariamente tienen que ser de planta de la universidad o pueden ser profesores externos que vengan regularmente, ¿no es cierto?, a colaborar en los programas. Buen punto. Mira, como te digo, todo programa de posgrado tiene que tener su cuerpo académico. Dentro de ese cuerpo académico tú lo puedes dividir en 3. El claustro núcleo, profesores colaboradores y profesores visitantes. El claustro núcleo, en el caso de los magíster, por ejemplo, que es lo más común que tenemos en nuestra universidad, en el caso del magíster, al menos 4 académicos tienen que ser jornada completa de la universidad y con un perfil que forme el claustro o núcleo. Esos 4. El resto pueden ser profesores colaboradores que vienen de afuera a potenciar el programa. Esos colaboradores tienen el objetivo de ellos es tributar algunos, como te digo, dentro de la currícula, tributar algunas cosas muy específicas. ¿Ya? Y el profesor visitante igual. Es importantísimo, claro, el profesores colaboradores y visitantes para el desarrollo del área, pero los 4, digamos, todo se basa en esos 4 académicos. Si tú no tienes esos 4 académicos... ¿Esa es una exigencia, una autoexigencia o una exigencia de la... Ese es el piso mínimo que lo da la CNA, lo establece la CNA. La CNA lo establece y dice, al menos 4 académicos que sean del núcleo. Y cuando tú vas a ver lo del núcleo, dice, académicos con jornada completa en la universidad. Bueno, a todo esto no dice que sean doctores, pero sí habla de su productividad. Habla de su productividad en el sentido que tenga ISI y que tenga cielo,
o que tenga asesorías técnicas, asesorías profesionales a empresas, en el caso de magíster profesional. Ahora tú, cuando decías que tenemos que tener un cierto número de programas acreditados y todavía se está viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las áreas donde podemos tener más posibilidades. ¿Qué pasa con los estudiantes que acceden a esos programas? ¿Cómo sabemos, ¿no es cierto?, si hay requerimiento de parte de ellos por acceder a una u otra orientación? Claro. Ese es un tema bien importante, ¿no? O sea, si tú hablas de educación continua, es como decir, claro, si cerramos los programas, esos alumnos se quedan en el aire. Claro. Es que aquí se tiene que tomar una decisión en ese sentido. O sea, si queremos acreditar el área de posgrado, querramos o no, tenemos que acogernos a lo que dictamina la CNA. Sí o sí. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en acreditar los programas de pregrado, cuando te hablaron de acreditar los programas de pregrado, muchos de los académicos no estábamos de acuerdo con la forma. Claro. Pero lamentablemente es así. Cuando hablamos de educación continua y nosotros tenemos en nuestra unidad un caso de continuidad, ¿no es cierto?, de nuestro egresado hacia el magíster en multimedia educativa, las asignaturas que se convalidan, porque la idea un poco, ¿no es cierto?, es reconocer la que ya el alumno trae, para que no se demore mucho más en sacar su grado, también deberían ser dictadas entonces por profesores de este claustro y ya no por profesores regulares de pregrado. Exactamente. Y eso es una complicación, además. Una complicación a más, sí. Claro. Ahora, lo que hay que hacer es que cada unidad, lo que pienso que tiene que ocurrir, cada unidad tiene que escribir su desarrollo estratégico en los próximos 10 años, no es a corto plazo, los próximos 10 años. Por ejemplo, si tú me hablas de un área específica X, tú tienes que decir, bueno, yo quiero tener mi magíster. Bueno, entonces eso implica que hacer un análisis en el área y decir, bueno, ¿qué nos falta para nuestro claustro? Significa contratar, mandar a especializar. ¿Cuál va a ser la política de la unidad? Si tú decides la unidad declararse como una unidad compleja dentro de la universidad, entonces va a tener que tomar acciones de ese tipo. No, pero recuerda tú que esto está dentro del modelo de carrera institucional, es decir, es una propuesta que ya está vigente. Exacto. Hay muchas unidades que ya lo tienen así. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, que ya lo tienen, tú me dices que la educación continua, claro, ya establecida. Tienen, eso es lo que te digo, si ellos claro, quieren continuar con la educación continua, van a tener que ajustarse subir el nivel de calidad, pero claro. en el intertanto, ¿qué pasa? Bueno, eso es un tema intertanto. Vamos a seguir en marcha blanca hasta cuándo, ¿no? Claro. El 2017 supuestamente, dentro del objetivo de la universidad, está ir a acreditarse en el área y no tenemos creo que ni el 5% de los programas acreditados. Entonces es un tema, una decisión compleja eso de ahí, ¿no? Yo creo que en su momento va a tener que analizarse y va a tener que decidirse qué hacer, si contratar personas para potenciar esas áreas o cómo se va a llevar a cabo el desarrollo o quedar dentro de ese 25% de no acreditados en cuanto se desarrolle esa área, ¿no? Algún tipo de acción. Algún tipo de acción habrá que tomar. Claro, sí. Porque la idea es que el 75% de los programas estén acreditados y ese 25%, digamos, trabajen para en los próximos años, trabajen para acreditarse. El otro tema que alcanzaste a mencionar antes de la pausa tenía que ver también con algo hablamos sobre los estudiantes, pero también de que, bueno, siempre hemos dicho lo mismo, ¿no es cierto?, que la Universidad de Tarapacá sea referente en la zona geográfica donde está para poder atraer, ¿no es cierto?, personas de Perú o de Bolivia para que accedan a nuestros programas, sobre todo los programas de posgrado. ¿Hay alguna estrategia definida para que eso sea efectivo? Porque en términos de costos, al parecer, a ellos les sale mucho más caro venir a estudiar acá. Sí, eso es importantísimo. Fíjate que en algunas áreas, como las áreas científicas, más duras, científicas, no digamos de áreas profesionales donde el estudiante viene a un magíster profesional a perfeccionar, digamos, su profesión y otra definición que se me puede olvidar. Pero en los académicos, por ejemplo, en Chile se hace cargo la universidad y digamos, el gobierno chileno se hace cargo de esos programas, de esos estudiantes, ¿no? Ahora, existen algunos detalles, por ejemplo, en el área de ciencias básicas, me refiero a química, biología, física, matemática, en el área de ciencias básicas, lo que se puede hacer para minorar los costos, disminuir el costo de la formación de estos estudiantes, comenzar a realizar estudios o programas con doble titulación en magíster, por ejemplo, ¿no? De tal manera que un año estudie el estudiante en su universidad de origen, claro, me refiero a programas de posgrado en universidades tanto de Bolivia, Perú, qué sé yo, que tengan académicos también con el nivel que se espera, claro, ¿no? Claro. Que tengan publicaciones y todo, y los hay, digamos, tanto en Perú y en Bolivia los hay, y
un año haga el alumno allá y un año lo haga en Arica, por ejemplo. Es una alternativa de internacionalizar nuestro programa de posgrado. Yo lo entiendo así, la internacionalización del programa de posgrado, de que tenga una relevancia, una posición en los países vecinos, por ejemplo. Tenga una influencia. Una influencia, ¿no? En la formación de sus académicos, en la formación de sus profesionales. Y una de las formas, creo yo, es hacer esta doble titulación, en la cual un año pasaría ya el estudiante y solamente acá vendría un año a desarrollar la tesis y estas cosas, ¿no? Eso yo lo hay veo varias viable. formas de hacerlo, digamos. Porque recuerda que, claro, hay varias formas. Recuérdate que hubo un convenio de empeño, en la cual se firmó un convenio macro con todas estas universidades. Sí, claro, sí. Y yo no conozco hasta ahora. Tengamos alguna experiencia concreta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es el momento, ¿no? En esa parte que la universidad tiene, dentro del posgrado, inclusive en el plan de desarrollo estratégico de la universidad, lo declara, ¿no? Como internacionalización de los programas de posgrado de la universidad. ¿Hay alguna universidad extranjera con la cual tengamos mayor acercamiento en esto o estamos igual de distantes de todas? En el momento no, en el momento no. En el momento lo que tenemos es, tú sabes muy bien que en la investigación tampoco existe un convenio específico concreto que se desarrolle. Todos son con las personas. Los investigadores viajamos, tenemos contactos, viajamos acá, allá, por todo el mundo, pero son cuestiones personales, ¿no? Ahora, lo que sí se ha visto en Chile es común, por ejemplo, hacer doctorados con doble titulación, con universidades prestigiosas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Chile en el área de ciencias básicas lo hace con Francia muy seguido, la doble titulación. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, la Universidad de Chile hacen una tesis de doctorado, su alumno va a pasar una pasantía a Francia y la Universidad de Francia ve que es acorde y de calidad y buen trabajo, también le da el título francés. Fantástico. Y eso es una de las cosas. Otra cosa es entre universidades sudamericanas, más que todo con Brasil, lo que se hace es la doble titulación, ¿no? Que el alumno hace su examen de suficiencia investigadora en su universidad de origen y pasa en la otra universidad a desarrollar su proyecto de tesis. Y así tiene la doble titulación. Quizás eso sea un camino para prestigiar nuestros programas de posgrado, ¿no? La doble titulación. Ok, Yuri, vamos a hacer una segunda pausa y continuamos con nuestra entrevista. Okay. Porque ser de la UTA es ser de verdad. Intégrate a una universidad de verdad, pública, regional, con larga trayectoria en la formación de profesionales, experimentado cuerpo docente, con sólida infraestructura y moderna biblioteca. Si tienes una clara inclinación hacia las actividades artísticas y creativas, súmate a nosotros. Descubre todo lo que puedas lograr con tu talento e imaginación. Ven a aprender y conocer todas las herramientas digitales que te ofrece la carrera para crear y solucionar piezas gráficas, creativas e innovadoras. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, la carrera de Diseño Multimedia, conducente al título de Diseñador Comunicacional Multimedia o Diseñador Educativo Multimedia. Disfruta con las nuevas tecnologías de última generación y sorpréndete con los resultados que puedes obtener. Nuestra formación está basada en el desarrollo por competencias, realizando trabajos vinculados al hacer, donde el ingenio, la creatividad, la visión artística y creativa ponen a prueba tus talentos. Los trabajos en terreno, visitando espacios en la ciudad, aulas de clases con recursos multimediales para la fotografía profesional, la animación digital, dibujo, programación web, contribuyen a tu proceso formativo utilizando los instrumentos en procesos prácticos, aprendiendo y desarrollando tus competencias en el hacer, para transformarte en un profesional creativo, ético, emprendedor, autónomo y con iniciativa personal para satisfacer las necesidades de la sociedad en un mercado laboral dinámico, cambiante y evolutivo. El conocimiento del mundo en tus manos, con avanzada tecnología a tu servicio. Ven y estudia en la Escuela Universitaria de Educación Virtual, Universidad de Tarapacá, Universidad de Verdad.
Bien, retomando nuestra entrevista con Juliet, en esta tercera parte, me gustaría consultarle si conoces o tienes experiencias o respecto de algo que en algunos países se llama la ciudad universitaria, donde se concentran una serie de servicios, ¿no es cierto? Y el estudiante puede acceder desde habitaciones, ¿no es cierto?, hasta bibliotecas, y tiene todo disponible, ¿no es cierto?, para poder estudiar. Yo recuerdo en algún momento que aquí en la universidad se habló, por ejemplo, de una escuela de posgrado. ¿Estamos muy lejos de eso? Bueno, mira, mi experiencia por lo menos de esto de posgrado en universidades, la que he vivido, porque me formé, fue la brasileña, ¿no? En las universidades brasileñas tú sabes que la financia el Estado, ¿no? La financia el Estado toda la posgraduación. Especialmente en ciencias básicas, yo nunca vi un estudiante que no esté becado. O sea, todos los estudiantes de posgrado tenían una beca. ¿Y tú también, siendo extranjero, tenías beca? Yo siendo extranjero, todos los extranjeros teníamos beca. Y teníamos, digamos, un salario mensual, digamos, por estudiar el posgrado, que era suficiente para vivir, digamos, ¿no? Allá los campus eran gigantescos, ¿no? Una infraestructura pero impresionante. Tú de solo entrar te admiras, con toda una biblioteca de solo del área. Yo me acuerdo, la biblioteca de matemática era tan grande, pero que había que correr con botones los estantes, ¿no? Otra dimensión las universidades. Las financia todo el Estado. Y lo que sí desarrolló Brasil, que también la parte de las empresas privadas ponen el financiamiento, digamos, ¿no? Porque muchos de los problemas que tienen las empresas privadas, tales como, por ejemplo, Embraer, la fábrica de aviones y todo esto, llevan problemas a la universidad y financian algunas becas también, sobre todo en el área de tecnología. No así en las áreas de ciencias básicas, porque es más complejo, pero en las áreas de tecnología ellos financian. Por ejemplo, en el del petróleo, yo me acuerdo en la Universidad de Campinas, ellos tenían un problema X, llevaban a la Facultad de Ingeniería tal, para que le desarrollara el problema X. Y por tanto ellos daban becas, hasta 10 becas, para alumnos que desarrollasen y trabajen solo en ese tema específico. ¿Me entiendes? Entonces, la empresa privada también jugaba un rol importante y eso implicaba también que la universidad recibiera bastante equipos, tecnología nueva para desarrollar esas áreas de investigación. Entonces, es muy distinto a lo que tenemos acá. Aquí en Chile no es así. Sabemos todos que por años el posgrado ha sido como autofinanciado, si el alumno que tenía que financiarse. Claro que sí. Y acá en la universidad, yo cuando llegué al 2004, todos teníamos ese pensamiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando conversé con algunas personas en su momento, decían, no, pues que si no se pagan, ¿de dónde se va a financiar el posgrado? Y por lo tanto no va, ¿no? Claro que esa génesis ha cambiado en Chile. En Chile ahora tenemos CONICE y FONDES que da becas ahora para estudiar, y manutención incluida, ¿no? O sea, te pagan las aranceles y manutención incluida, pero para eso tú necesitas estar acreditado. ¿Hay garantía de eso? Sí, ¿De que FONDES da becas. ¿Sí? A nivel, inclusive fui recientemente a un informe que hizo CONICE sobre el posgrado en Chile, y existen becas. O sea, tiene un sistema, el concurso es a nivel nacional, o sea, todos los alumnos de programas acreditados pueden concursar por una beca. Y eso, claro, depende ¿de qué depende que te den otro tema, no? Las becas. Claro, del académico que te va a asesorar. Claro. Y si el académico que te va a asesorar no tiene los créditos necesarios, pues es difícil que lo ganes. Entonces todo pasa por ahí, va hacia la calidad. Entonces si nosotros no nos preocupamos de la calidad, tampoco vamos a obtener ese tipo de becas para desarrollar nuestro programa de posgrado. Ahora, lo que está ocurriendo en Chile sí es bien una cosa interesante. Yo creo que muchos de los académicos, muchas personas de nuestro mundo académico conocen de este tema. Universidades que se llevan equipos enteros a trabajar dentro de su universidad. Por ejemplo, hay la Universidad de Talca, todos conocen Talca, se llevó equipos enteros, y ahora entró en el mercado las universidades privadas, ¿no? Estamos hablando de las universidades como la Diego Portales, la Universidad de los Andes, Universidad, ¿cómo se llama?, la Autónoma de Chile, que se han llevado equipos enteros con unos salarios altos, ¿ya? Ahí dentro, por ejemplo, ellos concentraron, qué sé yo, 10 químicos. ¿Va? Vamos a poner por un ejemplo, 10 químicos concentraron porque los contrataron de aquí y de allá, y los 10 químicos al poco rato tenían FONDES, todos. Al poco rato publicando 8 o 10 artículos cada uno. ¿Por qué? Porque además le construyen una infraestructura gigantesca de laboratorios para hacer ello.
Ese parece que es el camino. Ese es el camino. Por eso yo digo, mira, ¿por qué antropología? Te citaba hace poco. Antropología también creció. ¿Por qué? Porque hubo una apuesta de la universidad. Claro. Te digo, en los últimos 10 años se han contratado 5 personas en el área de antropología. Y esas 5 ganan fondos, ¿sí? Esas 5 personas tienen todo. 2 de ellos están en el instituto, por ejemplo. Esas 5 personas las contrató. ¿Y por qué lo contrató la universidad? Para potenciar el área de ellos. Entonces, hubo una apuesta en su momento para desarrollar esa área. Entonces, yo creo que es el camino. Nosotros, como te repito, esa apuesta hay que ampliarla ahora a toda la universidad. A toda la universidad. ¿Qué hay que hacer? Definir cuáles son nuestras áreas que queremos y potenciar esas áreas. Y ese es el camino, no existe otro. Todas las universidades lo hacen. Mira, las universidades privadas lo hacen. Y las universidades privadas, tú vas a ver de que no tienen todas las áreas. Fíjate, la Andrés Bello le da importancia a esta área. La Diego Portales le da la importancia a la área tecnológica. No sé si estoy cierto, pero la universidad, así, cada universidad elige a dónde apunta. Claro. ¿Me entiendes? ¿A dónde apunta? Hay, por ejemplo, una universidad que apunta a las ciencias políticas. ¡Pam! Se planta con ciencias políticas, pero como corresponde, o sea, con todas sus fichas a ciencias políticas. Y fíjate que la inversión no es a corto plazo. Tú te podrás acreditar por 3 años, ni bien comienzas la actividad, porque tienes tu claustro, tienes tus 7 doctores para un doctorado, tienes los 7 doctores con fondos y todo, por ejemplo, en área de ciencias básicas, te vas a acreditación los 3 primeros años. Eso es lo que yo conversaba con unos colegas ahora último que fue a un congreso. Y de ahí, ¿qué pasa? No, porque de ahí la CNA te va cobrando. ¿Qué vas a hacer ahora para mejorar eso? Claro. Eso significa seguir contratando gente. Claro, ya no 3, 4, uno cada 4 años, una mejora otro continua, cada 4 años. Claro. Eso significa que en 10 años tu cuerpo académico ya no sea 7, sino 10. Claro. ¿Ya? Y cuando después de los 10 años, cuando ya está consolidado bien tu programa, ya no creo que te molesten, pero significa una inversión a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. No vamos a ver los frutos en el corto plazo. No, por eso es muy importante definir las áreas y ojalá nosotros acá en la universidad seamos capaces, ¿no? Los que estamos arriba también, seamos capaces de tener la visión de elegir correctamente estas áreas. Claro. Y esperamos no equivocarnos. Va a ser clave eso, ¡pum! Sí, exactamente. Ok, Yurilet, yo te agradezco que hayas venido a conversar sobre este tema que es de suyo relevante para la universidad y complejo. Y hay que empeñarse en trabajar porque de hecho, hay mucho camino todavía que recorrer. Sí, ¿okay? yo creo que es un momento importante, como te digo, para el posgrado es el momento importante donde, como decíamos, no tenemos nada, entre aspas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se han hecho, pero hay muchas cosas que han hecho, pero en el fondo, hacia el camino a la acreditación, es que estamos empezando, la verdad que se está empezando. Estamos empezando con la única experiencia de antropología que está acreditada, es la única, ¿no? Claro. Con esa experiencia. Y una buena experiencia. Y una buena experiencia, ¿no? Okay. Que esperemos replicarla y esperemos que todo sea así y tengamos una buena visión para elegir los programas adecuados. Ok, de esta manera entonces despedimos esta versión de nuestro programa de entrevistas académicas, agradeciendo nuevamente a Yurilet por habernos acompañado. Okay. Muchas gracias a ti, Yanko.